En una conferencia pronunciada el 7 de enero de 1848 en Bruselas, precisamente en Bruselas, Karl Marx se refirió a la gran victoria obtenida en 1846 por los partidarios del libre cambio. Pan barato y mejores salarios. He aquí el único objetivo por el que los librecambistas gastaron millones. Ironizaba Marx, que recordó que en el estado de la sociedad actual el librecambio no es otra cosa que la libertad del capital. Sin embargo, Marx advertía a su auditorio que su crítica a la libertad de comercio no tenía la intención de defender el sistema proteccionista, que representaba los intereses de los terratenientes. El librecambio, al agravar la lucha económica, aceleraba la revolución social. Y así, Marx terminó diciendo, en un sentido revolucionario, señores, yo voto por el librecambio. Bien saben ustedes que no me gusta apartarme del maestro, pero en el Parlamento Europeo yo no votaré por el librecambio. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión. Para eso contamos con una mesa de lujo. A mi izquierda, Xavier Arrizabalo, profesor de Economía en la Universidad Complutense. Bienvenido a Fort Apache. Hola, muchas gracias. Vuelve al programa Manuel Llamas, responsable del área económica de Libertad Digital. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Un placer. Nos acompaña también Concha García Herrera, de Ecologistas en Acción. Bienvenida a Fort Apache. Gracias a vosotros. Se estrena también en el programa Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, encantado de estar aquí y voy a empezar por quitarme la corbata. No es obligatorio quitársela, yo muchas veces la llevo. Nos acompaña también Ricardo Sisto, diputado en el Congreso por Izquierda Unida. Gracias por estar aquí. Encantado. Y cierra la mesa uno de los habituales de este programa cuando hablamos de cuestiones económicas, Pedro Montes, economista. Gracias por venir. Buenas noches, Pablo. Enseguida empezamos a discutir, pero antes el punto de vista de la redacción. En el punto de mira. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, TTIP, es una propuesta de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos que actualmente se encuentra en fase de negociación. Sus defensores argumentan que el acuerdo sería beneficioso para el crecimiento económico, aumentaría la libertad económica y fomentaría la creación de empleo. Los críticos denuncian que es un tratado realizado al dictado de las grandes empresas transnacionales y orientado no a la disminución de los ya bajos niveles arancelarios, sino a la modificación de la regulación de los estándares sanitarios, del control medioambiental, de los convenios laborales, de la propiedad intelectual e incluso de la privatización de servicios públicos. A pesar de su trascendencia, el debate es prácticamente inexistente y una de las pocas tentativas de acercarlo a la opinión pública quedó sepultada en el Congreso cuando PP y PSOE rechazaron la moción de Izquierda Plural de someter el TTIP a referéndum. Esta noche, en Fort Apache, arrojamos un poco de luz sobre este tratado negociado a espaldas de la ciudadanía. Como siempre en Fort Apache empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para los 6 invitados, un minuto para responder. Empiezo contigo, Xavier. ¿Quién gana y quién pierde con este tratado? Es una muy buena pregunta porque precisamente permite identificar sujetos. En una economía capitalista, en toda economía capitalista, hay intereses opuestos, intereses irreconciliables, en primer lugar entre capitalistas y trabajadores, pero también intereses confrontados entre los capitalistas considerados individualmente. Por una parte está la explotación, capital hacia el trabajo, por otra parte la competencia entre capitalistas. Estos acuerdos de libre comercio lo que hacen es tratar de desmantelar todos los mecanismos que históricamente se han institucionalizado en los estados burgueses, para proteger por una parte los derechos laborales, por otra parte también para preservar ciertos segmentos para el capital nacional. Justamente son los sectores que pierden. En primer lugar los trabajadores, en segundo lugar ciertos segmentos del capital, fundamentalmente pequeño, mediano capital, no vinculado a las finanzas, no internacionalizado. Gracias, Xavier. Manuel. Bueno, ¿quién gana? Gana todo el mundo. Ganan tanto los europeos como los estadounidenses, sin ningún género de dudas. Las estimaciones iniciales pues hablan de unas ganancias de 120.000 millones de euros para ambas partes. Unos 60.000 millones para Europa y otros 60.000 millones al año para Estados Unidos. ¿Y por qué ganan
ambos? Pues porque las relaciones comerciales, en definitiva, lo que van a favorecer es a la apertura de nuevos mercados. Las empresas españolas, por ejemplo, van a poder vender más sus productos en Estados Unidos y, como consecuencia, van a poder incrementar su cuota de mercado, van a poder incrementar sus beneficios, van a poder contratar a más gente, van a poder invertir más dinero y, como consecuencia, las economías europeas van a ganar tanto como la economía estadounidense. Gracias, Manuel. Concha. Bueno, pues yo creo que esa pregunta se la haría a la Comisión Europea, ¿no? Es decir, el secretismo con el que está llevando a cabo las negociaciones habla mucho de quién piensa ella que se beneficia o quién no de este tratado. De momento la sociedad civil se ha hecho una consulta por internet y está habiendo breves reuniones con representantes de la sociedad civil. Sin embargo, los sectores corporativos y los lobbies empresariales de Bruselas están reuniéndose y de Washington se están reuniendo constantemente en las negociaciones de este tratado, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo claro de por qué la Comisión Europea no es transparente ni siquiera con sus propios los eurodiputados del Parlamento, ¿no? Y los gobiernos nacionales. Seguramente la Comisión sepa a quién beneficia, ¿no? Y luego, como veíamos en el vídeo, hay elementos que este libre comercio trae consigo, ¿no? Pues es la apertura de mercados y mucho que cuando hablamos de apertura de mercados y liberalización de sectores, pues es lógico pensar en privatizaciones, en restricción de derechos laborales y medioambientales, sobre todo. Muchísimas gracias. Juan Fernando, tu minuto. El comercio y la inversión no son ningún disparate. Estados Unidos existe y la Unión Europea debería existir también como un actor globalmente relevante. Por tanto, que haya un diálogo transatlántico, como se denomina la relación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, no debiera repugnar a la razón. Otra cosa es ignorar las consecuencias que todo esto tiene, y eso hay que calibrarlo con mucho detalle y hay que calibrarlo con sensibilidad y con sentido social. Es lo que exigimos muchos de los socialistas europeos que tenemos reservas ante esta negociación. Esta negociación ha sido conducida por un equipo que, como siempre es el caso, conduce la Comisión por mandato del Consejo, pero la última palabra la tiene el Parlamento Europeo. Por tanto, el Parlamento Europeo tendrá que retratarse, no puede introducir enmiendas después de una negociación de cierta complejidad, pero sí puede votar sí o no, dar su consentimiento o negarlo. Los socialistas europeos hemos negado en más de una ocasión y nos tiene que preocupar la garantía medioambiental, el impacto social y la protección de datos. Debo decir que presidí una comisión de investigación contra el espionaje de los Estados Unidos. Solo un segundo. Hay que acabar ya. Introdujimos una reserva expresa a esa negociación si no se protegen los datos de los europeos. Después te doy la palabra, es una parte con tiempo reglado. Ricardo. ¿Quién gana y quién pierde con esta negociación? Para nosotros, si el problema no son los aranceles y el problema son las normativas, según parece ser, quien pierde en primer lugar son los trabajadores, porque se va a ir hacia una presión a desregular más las condiciones laborales. Pierde el medio ambiente, porque la normativa europea es más proteccionista respecto al medio ambiente que la normativa norteamericana. Pierde la salud por la misma razón, por el tema de la normativa europea que protege mejor la salud en temas de medicamentos y en otras cuestiones. Hay un riesgo para los servicios públicos, claro. Hay un riesgo incluso para la soberanía de los Estados por los mecanismos que se introducen de posibles denuncias de las transnacionales a los Estados ante tribunales internacionales. E incluso hay un riesgo, y se comentaba antes también, para las propias empresas europeas que van a entrar en un mundo de competencia muy complicado. Para nosotros los únicos beneficiados con esto van a ser las transnacionales, que se van a situar en un plano de igualdad, sino de superioridad respecto a los Estados. Se acabó el tiempo. Pedro, tu minuto. Hola. El secreto casi absoluto con el que está llevando, ¿no?, el tema del acuerdo, deliberado además por parte de las fuerzas políticas fundamentales, yo creo que nos da bastante información de a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar. Y se puede decir muy resumidamente que esto va a perjudicar a los pueblos estadounidenses y europeos y muy particularmente a los trabajadores de estos dos bloques. Porque efectivamente, como se acaba de señalar, son las transnacionales las que están negociando y las que están imponiendo sus criterios en el acuerdo. El acuerdo, como sabéis, no va a fomentar, o se debe saber, no va a fomentar mucho el comercio, ¿no?, ni esto del libre cambio, etcétera, etcétera, porque ya, bueno, el libre cambio está establecido. Todo lo que se está negociando son eliminación de barreras para las operaciones de las multinacionales en los respectivos países.
Y esas barreras son pues un conjunto de derechos laborales, un conjunto de derechos civiles, un conjunto de derechos ecológicos, un conjunto de normas que muchas marcan la civilización. Después te dio el tiempo, vuelvo no pasa nada. Vuelvo con Juan Fernando, que le interrumpí antes. Una de las críticas que se están planteando a este acuerdo es que podría tener consecuencias terribles en lo que respecta al medio ambiente y en particular en lo que respecta a los derechos sociales de los trabajadores. Esto había sido uno de los rasgos identificativos de Europa respecto al resto del mundo. Aquí hay sindicatos, aquí hay derecho del trabajo, aquí hay una protección, algo que tiene que ver con el constitucionalismo de posguerra. Aquí hay una protección de los trabajadores y las constituciones se fundamentan en que el trabajo da acceso al bienestar. ¿Se pone en cuestión ya definitivamente que en Europa todavía los trabajadores tenían algo de lo que presumir respecto a muchas otras áreas del mundo en las que las condiciones laborales son espantosas? No cabe la menor duda de que si Europa es algo, es su modelo social, y su modelo social está más amenazado que nunca por una hegemonía conservadora que dura demasiado y que yo combato desde el Parlamento Europeo. Pero no está escrito que un tratado que fomente el libre comercio y la inversión deba llevarse por delante sin más la protección social, que por otra parte continúa respetando el margen de maniobra de los Estados miembros. No está dictada sencillamente por la regulación o la desregulación que se ha abierto campo en los últimos años en la Unión Europea. Ha habido información al Parlamento Europeo regular por parte del equipo negociador y su director, pero no es completa y la secuencia hay que detallarla en cada minuto y habrá que ver cuál es la desembocadura. El Parlamento Europeo tendrá que evaluar cuál es el impacto social. Insisto, no solamente eso, el impacto sobre la protección medioambiental y también sobre los derechos fundamentales de los europeos. Los socialistas hemos votado la suspensión de la negociación hasta que los Estados Unidos, iba a decirlo antes, no garanticen la protección de la privacidad de los europeos. No ha habido ninguna garantía, no. Ha habido conversaciones bilaterales del presidente de los Estados Unidos con algunos mandatarios que han sido violados en su privacidad. En la campaña electoral, por favor. Lo hemos dicho muchas veces. Cada vez que ha hecho falta. Cada vez que ha hecho falta. Es que tú deberías informarte, deberías leer las conclusiones de la Comisión de Investigación precisamente sobre el espionaje de los Estados Unidos, en las que, con el voto en contra del Partido Popular, pero favorable de los socialistas, y en este caso también de los liberales, que son quienes parten la mayoría en este caso, se votó la suspensión del acuerdo, la suspensión de la negociación, precisamente por ausencia de garantías de la privacidad y de la confidencialidad de las comunicaciones europeas frente al espionaje de los Estados Unidos. ¿Pero eso significa que las negociaciones se han suspendido? No. La Comisión. Entonces es un pronunciamiento es un pronunciamiento del Parlamento Europeo. Es un pronunciamiento del Parlamento Europeo. Pero que no interrumpe las negociaciones que además se están llevando en secreto, en unas condiciones de falta de conocimiento general y demás, ¿no? Xavier. La propia Comisión Europea expresamente en su web reivindica la confidencialidad bajo la coartada de no mostrar cartas. Pero yo creo que, hilvanándolo con la cuestión anterior, hablar de sujetos exige en primer lugar una cosa que en este país se nos ha hurtado, que es el debate acerca de qué significa la Unión Europea desde sus inicios. La pretensión de que la Unión Europea representa la encarnación de esos valores europeos es simplemente una falacia desde sus inicios mismos, ¿no? Y asistimos de forma, yo diría que poco menos que grotesca, ¿no?, a la entronización incluso de figuras como Monnet o como Schuman, tipos verdaderamente siniestros, ¿no? De Monnet, Roosevelt decía que era su hombre en Europa, Schuman fue un ministro de Petén, ¿no? Es decir, un tipo que fue directamente colaborador del gobierno que puso la supuesta Francia Libre al servicio de la Gestapo, ¿no? Y desde ahí hasta lo que significa el año 91, del 91 al 93, la puesta en marcha de Maastricht, ¿no? Es decir, sin ello no podemos entender nada, ¿no? La Unión Europea, al fin y al cabo, es un mecanismo de subordinación y, en particular, la Unión Europea del euro, de disciplinamiento de las políticas económicas por encima de cualquier consideración en relación con la noción más básica de democracia o de soberanía nacional, ¿no? Digo, comencemos por discutir acerca de la Unión Europea, ese debate que aquí ha sido hurtado. Yo, evidentemente, no concuerdo con esa opinión. Yo creo que la Unión Europea ha sido un gran invento, ha sido la solución. Hay que recordar que Europa estuvo sumida en 2 guerras mundiales brutales que arrasaron las poblaciones europeas y las economías europeas. Y la Unión Europea surge como un gran invento basado en un principio esencial, llamado libertad. Libre movimiento de personas, de capitales y de bienes y servicios. Otra cosa es cómo ha transitado la Unión Europea esa libertad de comercio que está en sus fundamentos y en sus principios fundacionales hacia la creación progresiva de un superestado europeo. Cosa que yo critico, pero yo comparto y apoyo y defiendo firmemente esos principios esenciales de libertad de comercio. ¿Por qué? Porque el libre comercio es lo que ha demostrado no solo ser la mejor receta contra la pobreza y para generar
más riqueza, más desarrollo y más bienestar entre la población, sino que es la mejor receta, la mejor medicina contra los conflictos bélicos. No hay ni un solo país a lo largo de la historia de la humanidad que, existiendo libre comercio, es decir, que sus ciudadanos puedan comerciar libremente, vendiendo sus productos, vendiendo sus servicios a los ciudadanos o a las personas de otro país, entren en guerras. Las guerras surgen, los conflictos bélicos surgen cuando existen barreras proteccionistas. Pablo, Pedro. No, puede funcionar eso también. No te preocupes. Dale, sí, Pedro. Hombre, porque estos discursos es que nos dejan anodados, ¿no?, a la gente. Yo creo que es normal, ¿eh? ¿Cómo puedes decir, por ejemplo, que ha sido un gran invento la Europa de Maastricht? Con la catástrofe que ha ocasionado en Europa, la propia Europa de Maastricht. ¿Cómo puedes hablar de eso, de un gran invento, cuando veas a los países como Grecia o veas a los países como España en esa situación, digamos, de ruina casi acabada, y dices que es un gran invento? ¿No nos habremos equivocado bastante? ¿O es que hicimos un gran invento y lo hemos aplicado mal, ¿no? El invento era un desastre inicial, y ahí tenéis también mucha responsabilidad los socialistas que pensasteis que esto era un gran invento. Y estáis hablando de que todo lo que ha ocurrido es que se ha aplicado con criterios neoliberales. Pero si el invento es neoliberal desde de los pies a la cabeza, si es una estructura absolutamente neoliberal impuesta por el neoliberalismo, no lo fue en no su nos origen. engañéis. No lo fue en su origen. ¿Cómo que por no? El contrario, ¿Cómo por el que contrario. no? El acta única no es más neoliberalismo, y la moneda única que llega a culminar o es la clave de bóveda de la Unión Europea ahora, de la Unión Monetaria, no es la clave de bóveda. Vamos a dejar contestar a Juan Fernando. Adelante. Puedes ponerle también un minuto, perdón. La Unión Europea, por supuesto, que ha sido un avance fenomenal con respecto de la historia de guerras civiles y derramamiento de sangre en suelo europeo. Ya vendrán. Pero lo que hay que contestar no es la Unión Europea, lo que hay que contestar no es la Unión Europea ni el espacio europeo en sí mismo, sino la política que se ha estado imponiendo y que se ha hecho hegemónica, y además la narrativa ideológica que ha acompañado esa política, que yo combato y además detesto. La detesto porque lleva esa hegemonía conservadora imponiendo no solamente una política, sino un acompañamiento ideológico. Una de cuyas expresiones más abominables es precisamente la antipolítica, que sirve a la conservación de ese statu quo. La antipolítica desmoviliza a quienes podrían cambiar las cosas con el voto, por ejemplo, y con la participación democrática y con la deliberación en un espacio abierto. No es verdad que la Unión Europea sea un invento maléfico y que la Unión Europea haya sido la exaltación del librecambismo sin compensaciones sociales. No, la Unión Europea nace como un pacto de rentas, como un contrato social entre Estados miembros cohesivo, un contrato social entre los más ricos y los menos ricos dentro de los ciudadanos de los Estados miembros a través del establecimiento de corrección de desigualdades y de la progresividad fiscal y de derechos fundamentales de titularidad universal que deben ser sufragados con servicios públicos, pero sobre todo un contrato social entre quienes salen de la actividad laboral y por tanto descansan en un colchón de seguridad colectiva, y quienes aspiran a integrarse en la actividad laboral, si las nuevas generaciones. Ese contrato social está siendo subvertido, es verdad, y es verdad que la moneda única nació con defectos congénitos, es verdad, las hemos criticado, es verdad que la moneda única... la moneda única nació con defectos congénitos que ahora resplandecen clamorosamente, y en visión retrospectiva es muy fácil decir, todo el diseño era defectuoso. Hay que corregir el papel del Banco Central Europeo, hay que corregir la asimetría de shocks a la que se ha condenado a quienes manejan la misma moneda pero no pueden devaluarla y por tanto se ven obligados a aceptar unas condiciones espantosamente injustas de endeudamiento sin mutualización. Todo eso forma parte de nuestra crítica y de nuestra alternativa, pero decir que lo que hay que objetar de conciencia y de principio es la propia construcción europea, el propio proceso europeo y la propia Unión Europea. ¿Por qué no contribuís a corregirlo? Sois parte necesaria de los más importantes gobiernos de Europa y de la Unión Europea, de países como Alemania o como Italia. ¿Por qué no corregís eso? ¿Por qué no influís para que se cambien esas políticas? ¿Por qué no practicáis lo que decís? ¿Por qué no lo practicáis? Esto para empezar, lleva en práctica en Europa mucho tiempo, y prueba de ello es que la Unión Europea es el espacio de mayor cohesión social del planeta Tierra, es el espacio donde hay menor desigualdad del planeta Tierra, es el espacio donde existe más igualdad de oportunidades. No vamos en el camino de cada vez menos desigualdades, sin duda, vamos en el contrario de cada vez más desigualdades. Esto dura demasiado tiempo y debe dentro ser de la Unión combatido. Europea. Pero también es cierto que la Unión Europea
El diagnóstico de la crisis, la estrategia del recetario ha sido impuesto, lo denuncio y lo combato, por una abrumadora hegemonía conservadora que está subvirtiendo el contrato social. En el momento en que se declara, en el momento que la Unión Europea entra en la crisis... ¿Estáis echando una manita? Claro, ¿Le estáis echando una manita? No, estamos combatiendo esa mayoría, estamos haciendo política. Un poco el debate, Xavier. Sí, yo quería decir solamente libertad de comercio es el eufemismo para hablar de libertad de explotación sin límites. Una mención solamente a la cuestión de la Unión Europea. Es decir, el origen de la Unión Europea es el plan del general Marshall. Y del plan del general Marshall acabamos con la Troika, que es el caballo de Troya para que el Fondo Monetario Internacional, desde las capitales europeas, tutele de manera directa la política económica. No son cuestiones anecdóticas. Pero yendo concretamente al tema, yo creo que hay un aspecto crucial, que es el propio estatus que tienen los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, por definición, lo que plantean es una institucionalización supranacional que está por encima del marco democrático constitucional. No es casual que el Pacto por el Euro Plus establezca precisamente de forma fehaciente y de forma coercitiva una serie de medidas, entre otras, que todos los gobiernos tienen que poner en marcha mecanismos para, con el mayor rango legal y preferentemente constitucional, imponer la prioridad absoluta del pago de la deuda al capital privado. Esto tiene lugar en una cumbre entre el 23 y 25 de marzo de 2011, y en el mes de agosto de 2011 se acuerda un cambio constitucional que supone un auténtico ataque a la noción democrática más elemental, el artículo 135. De eso es de lo que estamos hablando. Yo creo que es muy importante comprender el estatus teórico y político que tienen los tratados de libre comercio. Es salirse del marco de lo que puede ser debatido democráticamente. Yo dejadme que os ponga un tema encima de la mesa. O sea, yo sí percibo como dos periodos en la construcción de Europa. Es verdad que hay una serie de razones complejas en el origen de la Unión Europea, el interés de Francia de asegurar su supremacía militar y diplomática respecto a Alemania, el interés de Alemania de volver al club y recuperarse como economía. Los Estados Unidos evidentemente querían un bloque de contención frente a los soviéticos y el Plan Marshall tiene mucho que ver con eso, pero es verdad que durante mucho tiempo hay incluso sectores vinculados a los sindicatos que están de acuerdo con un modelo de desarrollo en Europa que de alguna manera tiende a redistribuir, y eso se termina con los años 70 a partir de una serie de medidas que tienen que ver con la presencia de Thatcher después del fin del patronoro en Estados Unidos y en los años 80 con Reagan en Estados Unidos, con Thatcher en el Reino Unido. Pero es que claro, con los acuerdos de Maastricht los estados entregan nada menos que su soberanía monetaria a una institución que no responde a ningún control democrático. Se construye una institucionalidad en la que el único espacio democrático, que es el Parlamento Europeo, tiene escasas competencias legislativas y que de alguna manera permite que poderes financieros tengan un enorme poder sobre la institucionalidad de la Unión, y se percibe también un enorme consenso entre las dos grandes fuerzas políticas que gobiernan en diferentes países. Los dos en nuestro país estuvieron de acuerdo con reformar el artículo 135 de la Constitución para responder a una llamada de Europa. Los dos estuvieron de acuerdo en gobernar juntos en Alemania, en gobernar juntos en Grecia, en gobernar juntos en Italia, en asumir que había que rescatar con dinero público a los bancos, en asumir un espacio militar que es la OTAN, que es una flagrante violación de la soberanía militar de los Estados europeos. Lo que está ocurriendo en Ucrania en estos momentos, que está dejando a los europeos en una situación muy difícil con respecto a Rusia, bueno, que da la impresión de que no tenemos ni política exterior como europeos. Y llama la atención que haya tantos consensos entre las dos principales fuerzas políticas que ocupan ese espacio en el Parlamento, aunque haya diferencias de matiz en cuestiones sobre derechos y libertades y algunas cosas, pero en las decisiones económicas fundamentales da la impresión, ocurría cuando veíamos discutir a Juncker con Schulz, ellos mismos reconocían que no se diferenciaban tanto en cuestiones estratégicas. Entonces es normal que muchos europeos digan, oiga usted, esto es un fraude democrático, en lo fundamental ustedes están de acuerdo. Y la situación que vivimos los europeos del sur es inaceptable para un europeo. Es decir, en Grecia 3 millones de personas como consecuencia de las políticas de ajuste no tienen acceso a la sanidad. Nuestro país, España, es medalla de plata en malnutrición infantil, y no es que lo digan populistas, lo dice Cáritas. Entonces algo está fallando en la construcción europea. Claro que está fallando muchísimas cosas, pero cuando se mezclan asuntos tan heterogéneos es muy fácil con la brocha gorda dar la impresión de que hay un relato coherente detrás de esa exposición, pero hay que ser más detallado y más riguroso. La construcción europea no es una invención mefistofélica, no es la invención de los mercados financieros. Los mercados financieros han financiarizado la economía global con mucha posterioridad a los capítulos fundamentales y seguramente los mejores de la construcción europea. La financiarización de la economía global no está detrás del euro. Lo que sucede es que el euro ha sido claramente un factor motor del estrago social que ha causado la explosión de la burbuja especulativa. Y gobernada por una mayoría conservadora, la Unión Europea está claramente perdiendo sentido. Y ahí es donde se pierde
visión estratégica, donde se pierde relevancia global, donde se es incapaz de ser relevante en la escena internacional, de hablarle de tú a Rusia, de hablarle de tú a Estados Unidos, y te conviertes un poco en el hazmerreír planetario, una decadencia de ti mismo. Como comprenderás, ese paisaje me disgusta, vengo combatiéndolo mucho tiempo, claro que me disgusta, pero no objeto rebobinando al origen diciendo todo este invento ha sido una catástrofe, todo estuvo mal desde el principio, no. La Unión Europea significa, para empezar, una superación de los nacionalismos que ensangrentaron Europa, significa una ambición política que ha acabado redundando en una ciudadanía común. La pregunta, claro, en una libre... ¿quién estaba en condiciones una de ciudadanía común en los años 50 de la libertad de comercio y de la reducción de las barreras arancelarias? Fundamentalmente aquellos capitales, aquellas empresas multinacionales que ya actuaban en los países europeos como una suerte de única economía. Sí, pero fue un motor de prosperidad. Fue un motor de prosperidad y, por cierto, de bienestar de las clases trabajadoras. Un motor de prosperidad y de mejoramiento de la condición social de las clases trabajadoras. Sobre todo, y lo más importante, y además, con fecha de caducidad. Y además ha producido una renta de la cual ha sido posible sufragar servicios públicos que se traducen en derechos fundamentales de titularidad universal. La Unión Europea es pionera en la universalización de la educación. No, es Europa. Es pionera. Europa es pionera en la universalización de la salud pública, de la sanidad. Es pionera en la financiación, en la universalización de las prestaciones frente al desamparo, el infortunio, la enfermedad, el desempleo. Todo eso ha sido la construcción de un modelo social que tuvo capítulos estupendos. No puede ser coartadas como otras regiones, sino que tiene que ser ni más ni menos que impugnando la democracia, la soberanía y poniendo en marcha un mecanismo de coerción supranacional que es en particular Maastricht. Vamos a darle la palabra a Concha, que me la venía pidiendo, y después vamos a Japín. Pues casi siguiendo un poco lo que comentabais, ¿no? Es decir, desde los años 90 con Maastricht, el giro neoliberal de la Unión Europea se ha trasladado el Pacto del Euro Plus, el Pacto de Estabilidad y el mecanismo STMD que se han inventado, que es el que nos Pero es que hay una hegemonía conservadora que es objetiva. Bueno, el año pasado, junio del año pasado, junio de 2013, una propuesta no de ley en el Congreso Español, firmado por Partido Popular y Partido Socialista, apoyando las negociaciones del Tratado Transatlántico. Quiere decir que a veces sí que se hacen conjuntamente acuerdos, ¿no? Y eso está registrado en el Congreso. Pero a lo que iba, y es verdad que esto está generando muchísima controversia en los ámbitos. Amin Nair, que fue europarlamentario socialista entre el 99 y el 2004, está muy preocupado y muy atento con lo que pueda pasar por esto del Tratado Transatlántico, porque supone una vuelta de tuerca más al modelo neoliberal de la Unión Europea y supone importar las formas y los modos comerciales de Estados Unidos a lo que él entiende por vieja Europa, y está muy alertado también por todo esto. Y un poco volviendo a lo que decía Manuel, ¿no? Tenemos experiencias de otros tratados de libre comercio, ¿no? Y el más antiguo igual que tenemos es el de América del Norte, que pues, se firmó en el 94, ¿no? En estos 20 años de tratado de libre comercio de América del Norte se han perdido 1 millón de empleos, ¿no? Más de la mitad en Estados Unidos. Y lo que ha supuesto... Por la deslocalización, sí, claro. Y lo que ha supuesto en México ha sido sobre todo precariedad. Precariedad, maquila, pérdida de derechos laborales, etcétera, etcétera. Esa es la historia más gorda que tenemos sobre un tratado de libre comercio. Pero tenemos más. Está firmado hace poquito, bueno, se está terminando de firmar ahora uno con Canadá, y hace un par de años se firmó uno de la Unión Europea con Colombia y Perú, con el paquete de defensa de derechos humanos que tienen todos los tratados de los acuerdos de asociación de la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues ese sistemáticamente está violando esa cláusula de protección de derechos humanos en Colombia y en Perú. Entonces, que el discurso está muy bien, pero que la práctica de estos tratados de libre comercio se plasman en eso, en desempleo, precariedad, etcétera, etcétera. Ahora vamos con Manuel, pero antes vamos a Zapping Apache. Nadie apostaba por Chile, finalmente se firmó el TLC con Estados Unidos. Cuando los TLC se ponen en marcha, las invasiones militares, el financiamiento de grupos paramilitares internos, incluso los magnicidios, que han sido las estructuras de intervención tradicionales de Estados Unidos en América Latina, no tenían ya mucho espacio. Es el momento entonces de conseguir los mismos efectos, pero de una manera, te digo, formalmente más amable. Estados Unidos fue el iniciador del proteccionismo moderno con Alexander Hamilton, fue el que resistió los intentos librecambistas del imperio dominante en esa época, el imperio inglés. Aprendamos de la historia. Esto de que el libre comercio beneficia siempre y a todos es algo más cercano a la religión que a la ciencia y no resiste un análisis teórico, empírico ni histórico. Este sábado comenzó otra etapa en el desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio, que es lo que pone
los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena que siquiera sabe hablar español que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos? En 1995 se firma el NAFTA, lo que le llaman la sigla en inglés, el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Pasan 10 años, Estados Unidos pone 55.000 millones de dólares, en inglés 55 billion, para no confundir los miles de millones, en subsidios a la agricultura estadounidense. Exporta a México, deja en los 10 años 2.300.000 trabajadores agrícolas mexicanos sin trabajo, que terminan yendo a Estados Unidos a buscar trabajo y que los etiquetan de indocumentados ilegales. Claro, aquí se plantean varias cuestiones. Por una parte, normalmente los que son favorables a la libre circulación de mercancías no son favorables a la libre circulación de seres humanos. Y la traducción en muchos sitios de los acuerdos de libre comercio es un empeoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores que llega hasta extremos que violan flagrantemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Te pediría un ejemplo concreto, porque yo sé que algunos liberales planteáis escenarios que recuerdan al socialismo utópico, que sobre el papel suenan maravillosos, pero después, ¿qué ejemplos de tratados de libre comercio resultan beneficiosos para las condiciones de vida de la gente normal? Pues yo creo que tenemos un claro ejemplo. Estamos hablando de la Unión Europea. ¿Qué mayor acuerdo de libre comercio que la propia Unión Europea? La renta per cápita de España se ha duplicado en apenas 20 años. Hay que recordar que el modelo que se propone o que proponéis algunos en esta mesa es el del proteccionismo. Claro, es decir, es totalmente contradictorio a vuestra defensa de derribar las fronteras para que la gente circule libremente. Los liberales defendemos que se derriben todas las fronteras y que exista libre circulación de personas, capitales y bienes y servicios. Y somos coherentes, vosotros no. Vuestro modelo es levantar fronteras, dificultar el libre comercio entre las empresas y las particulares de distintos países. Y como consecuencia de ese proteccionismo llevado al extremo sería la autarquía. ¿Sabéis quién implantó la autarquía en España durante muchas décadas? Franco. Franco era autárquico, era un régimen económico totalmente autárquico, de autoabastecimiento. Con bases estadounidenses, sí. Y con cartillas de racionamiento. Entonces, es totalmente contradictorio. ¿A quién beneficia el libre comercio? A todo el mundo. A todo el mundo. Y la prueba está en la Unión Europea. La prueba está también en el libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que ha tenido claras ventajas para las empresas mexicanas, para las empresas estadounidenses y también para las canadienses. Os pongo un ejemplo contrario. ¿Sabéis a quién perjudica la política agraria común? La gran política europea por antonomasia. Hay que recordar que aglutina más del 50% del presupuesto comunitario. Hace mucho tiempo que eso dejó de ser así. Ahora está bajando por debajo del 30%. Bueno, pero estuvo en el 50%. Sí, pero estuvo en el 50 durante muchísimos años. Bien, 20 años. Esa política de subsidios a los agricultores europeos y al mismo tiempo levantamiento de barreras arancelarias a los productores agrícolas de países tercermundistas, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Beneficia, a costa del dinero del contribuyente, a los agricultores y ganaderos europeos. ¿Y a quién perjudica? A los menos favorecidos, a los productores y ganaderos del tercer mundo que están deseando exportar libremente sus productos a Europa. Pues bien, yo soy defensor de que las empresas españolas y las empresas europeas puedan comerciar libremente y vender libremente sus productos no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Y eso se llama globalización. Pedro. No, hombre, yo oyendo el discurso del compañero, ¿no? Parece mentira que eso es que ahora son los neoliberales, los progres y los internacionalistas. Liberales, no neoliberales. Me fastidia mucho el prefijo. Liberales a secas, sin más. Pero es como nos entendemos, ¿eh? No, yo no. Yo neoliberal lo asocio a neoconservador. Y los neoconservadores, los conservadores no son liberales en absoluto. Por el lenguaje común que entiende la gente, ¿no? Y ahora resulta que ves que los neoliberales sois los progres los que estáis por el internacionalismo. Los trabajadores... Desde luego del comercio, sí. Del comercio, desde luego. Del comercio, del movimiento de capital, ¿verdad? De suprimir todas las regulaciones de convenios colectivos, suprimir todas
de las regulaciones todo sobre lo que sea, los derechos sociales. Lo que limiten las libertades individuales empresariales, sin duda. No, las empresariales, las individuales no. No, las individuales. Hay que suprimirlas justamente para poder arrasar a la gente atomizada y dividida, ¿vale? Lo que digo es lo siguiente, vamos a ver. Estamos todos de acuerdo que en los últimos tiempos de la Unión Monetaria, Unión Europea, se ha desarrollado bajo las características del neoliberalismo, y está ahí, bueno, no. Absolutamente. La libertad, esa de que tú proclamas, eso es el neoliberalismo que denunciamos algunos, ¿vale? Y ahora lo que ocurre es que se está aprobando un acuerdo que viene a reforzar el carácter neoliberal de la Unión Europea, pero de una forma todavía más sucia y más perversa, porque hasta ahora se han hecho transferencias de soberanía de los países a instituciones europeas, el tema de la política monetaria, el tema de la política fiscal, etcétera, etcétera. Pero ahora se está haciendo una transferencia desde los países, de las instituciones, de los estados, a las multinacionales, y vamos a poder contar con las multinacionales y los estados como dos negociadores mutuos que se pueden excluir, que se pueden pelear, etcétera, etcétera. Y esto es una aberración ideológica de mil demonios, porque los estados tienen que tener esa soberanía para poner, implantar y hacer sus políticas, y no solo ya no pueden hacerlas en la Europa en la Unión Europea, porque como digo, no tenemos ni política fiscal, ni política monetaria, ni podemos controlar los capitales, ni hay forma de aranceles. Es que entre la autarquía y disputar y poner algunos aranceles hay algunas posiciones. Ahora no, ahora ya todo esto va a quedar barrido, y además se van a hacer las multinacionales, las que van a decir, usted tiene que quitar estos derechos, tiene que quitar estas regulaciones sobre toxicidad de los alimentos, tiene usted que... Y esto es a lo que vamos, esto es lo que está pidiendo el pueblo. ¿Por qué no se explica esto a los ciudadanos? ¿Por qué esa burla de haber tenido unas elecciones europeas con este tema tan fundamental en secreto que no lo ha sacado nadie? No lo ha sacado nadie, y al mismo tiempo sabéis cómo funciona, tú lo acabas de decir, compañera, ¿no? El tema de que esto es todo secreto, es que ni los propios eurodiputados tienen derecho a enterarse de lo que está pasando. No, eso no es exacto, Es que yo insisto que si continuamos manejándonos en arquetipos maniqueos, en blanco y negro, pues será muy difícil que arrojemos algo de luz a quienes quieran escucharnos. ¿Hablamos de monarquía o república, entonces? Digo maniqueo. Claro, que si pretendemos que la alternativa al Tratado de Libre Comercio es simplemente regresar a la protección de las fronteras y impedir la libre circulación, estaríamos negando de raíz la existencia misma de la Unión Europea, y eso es verdad. Países que guerrearon entre sí precisamente por intereses económicos han sido capaces de no solamente entenderse, sino de disolver sus fronteras interiores. Uno de los discursos más vibrantes que escuché en el último minuto de la legislatura anterior en el Parlamento Europeo fue el de Daniel Cohn-Bendit, que dijo: yo nací exactamente exactamente el día en que se firmaba la paz entre Francia, acababa la Segunda Guerra Mundial, y si yo al nacer hubiera podido hablar y decirle a mis padres, cuando yo sea mayor de edad no existirán fronteras entre Francia y Alemania, pues se quedarán completamente escandalizados, porque pensarán que este niño se ha vuelto loco desde el momento en que ha nacido. Pero lo cierto es que ahora no hay fronteras entre Francia y Alemania, y esto sin duda ninguna ha sido un gran progreso para los trabajadores, un gran progreso para las clases populares, un gran progreso para la ciudadanía en su conjunto. Pero la alternativa al libre comercio no consiste sin más en derribar todas las protecciones de los valores que estimamos, ni disolverse ante la libre circulación de las mercancías y de los capitales sin ninguna atención a las personas. Sucede, es verdad, que durante los últimos años ha habido una clara hegemonía conservadora que ha ido arrumbando las cuestiones de libre circulación de personas, incluso la dignidad y las conquistas de derechos sociales que había sido asegurada en décadas anteriores, hasta tal punto de que incluso estamos viendo retrocesos. De la mano de gobiernos conservadores estamos viendo retrocesos en derechos y libertades, no solamente en los derechos sociales, sino en derechos y libertades, y no solamente en Hungría. He insistido durante toda la campaña que eso está pasando también en España, y todo a rebufo del manejo de la crisis. Pero esto no puede conducirnos a la hipótesis contrafactual ni ucrónica de decir, no, lo que hay que negar es de raíz la propia construcción europea. Imagino que habrá que garantizar derechos sociales, habrá que garantizar derechos de ciudadanía, habrá que garantizar estándares de protección medioambiental, y habrá que garantizar identidad europea frente a los impactos no deseables de una expansión del libre comercio. Porque la expansión del libre comercio puede traducirse en crecimiento económico y en generación adicional de empleos. Y de hecho, toda la idea de la negociación entre la Unión Europea como un actor relevante con los Estados Unidos, precisamente el de enfatizar, es el de promover acción económica, promoción económica, crecimiento económico y consiguientemente bienestar colectivo. Lo contrario, cerrar fronteras, eso sí que es caminar en el sentido negativo de la historia, eso sí que es involucionar, eso sí que es caminar hacia atrás. Ya veremos. Sí, yo creo que primero apoyémonos en los datos. En España, en 1978, los salarios representaban el 67,5% del producto. En el año 2013 representan el 51,3%.
una caída de 16,5 puntos. Es la financiarización de la economía global. Una sexta parte de la tarta ha cambiado de manos. Es la financiarización. Pero es que además es un proceso que se acelera especialmente entre el año 93 y 2006. Es decir, es Maastricht. Es el primer dato. El segundo dato no es la Europa del Sur. No es la Europa del Sur. En Alemania un 24% de la fuerza de trabajo tiene unos salarios, unos mini-jobs, unos trabajos sin ningún mecanismo de protección, cuyo salario máximo alcanza solamente 450 euros mensuales. El riesgo de pobreza para la población joven en Alemania desde 2003 no ha dejado de acrecentarse. De eso es de lo que estamos hablando. En España tomó una forma además muy particular, que fueron las mal llamadas reconversiones industriales, en plata el desmantelamiento de sectores productivos completos. El debate no es apertura sí o apertura no. De lo que estamos hablando es de que el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones es un mecanismo para una apertura acelerada e indiscriminada que tiene un referente histórico. Tiene el referente histórico de la dictadura pinochetista en Chile. Y no es cualquiera. Es un desmantelamiento que hizo posible que ni más ni menos la deuda social que calculaban economistas como Buscovic casi cuadruplicaba la deuda externa. Es de eso justamente lo que estamos hablando. Y en Europa toma una forma concreta. Y toma la forma concreta de que Thatcher, Reagan, en Europa se materializa en la primera mitad de los 80 y en el año 86 pone en marcha el Acta Única. Y la libre circulación de capitales tiene una concreción muy clara, que es Irlanda. Y en Irlanda en 1980 los salarios representaban el 70% del producto. Y hoy representan el 40%. Prácticamente una tercera parte de la tarta ha caído. Exactamente se trata de eso. Es un referente. Y por eso no es solamente la cuestión económica, los mercados a cualquier precio, sino que hay que decir que en este Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, que expresamente la Unión Europea reclama la confidencialidad, se pretenden tocar cosas que deberían ser poco menos que sagradas si reivindicamos esa Europa referente mundial. Aspectos como los que tienen que ver con la enseñanza, en particular, donde también quieren hacer negocio, y de eso se trata. Estoy de acuerdo con las conclusiones, pero no en el relato monocausal. Era por ese tema, es decir, se nos está tratando de situar en el campo del antieuropeísmo y en el campo de la negación de la posibilidad de que los bienes circulen, ¿no?, en el planeta, y que queremos el proteccionismo, y no ese es el debate no es proteccionismo, sí proteccionismo, ¿no? El problema está en que cuando el tratado se está negociando sobre la base de eliminar las mínimas estándares que tiene la normativa europea, entonces no se compite en igualdad. Lo único que se va es a la presión sobre los salarios en Europa y sobre la normativa que nos protege de nuestra salud, nuestros servicios sociales, nuestro bienestar en general. No ese es el debate. Yo creo que sí es el debate. Vamos a ver, aquí se han puesto varios es el debate ejemplos. librecambismo-proteccionismo. El debate es, y si tú hablas con cualquier empresario, con cualquier persona que produzca tomates, al final lo que te dicen es: yo no me niego a que entren los tomates de Marruecos. Lo que se le exige, lo que tiene que exigirse a Marruecos es que produzcan en las mismas condiciones que nosotros, con los mismos productos fitosanitarios y con las mismas condiciones laborales que pagamos nosotros. Sabes perfectamente, vamos a ver, sabes perfectamente que ese tipo de normativas son barreras proteccionistas y arancelarias que en muchas ocasiones demandan los propios lobbies interesados en borrar a la competencia. Y no lo demandan los trabajadores marroquíes o los trabajadores españoles. Vamos a ver, lo que se está hablando en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa es de armonizar normativas, en facilitar y reducir costes para poder comerciar en Estados Unidos. En Estados Unidos. Pero me gustaría señalar varios ejemplos que se han citado aquí. Has comentado el caso de Chile. Chile, independientemente de la dictadura de Pinochet, independientemente no hay nada. Es hoy por hoy el país más desarrollado de América Latina. El más desigual de América Latina y el más rico. E incluso regímenes y gobiernos socialistas como la Bachelet han mantenido las bases y los fundamentos del modelo económico chileno. El caso de Irlanda. Irlanda hace 40 años era el país más pobre de la Unión Europea, el más pobre de Europa. ¿Y cómo ha logrado? No te he interrumpido. ¿Cómo ha logrado desarrollarse? ¿Cómo ha conseguido incluso superar en renta per cápita a España? Pues abriéndose al comercio exterior y facilitando la inversión extranjera, reduciendo básicamente su impuesto de sociedades. Por cierto, un impuesto de sociedades que intentaron elevar tanto Alemania como Francia cuando fueron a rescatar a Irlanda, y se lo exigían, ¿sabes para qué? Para hacerle un favor a sus empresas, para borrarse a la competencia, la malvada competencia fiscal de Irlanda. Pones el caso de Estados Unidos, la primera potencia mundial, duplica nuestra renta per cápita. En Estados Unidos se vive muy bien, y no por casualidad, millones de personas entran. 50 millones viviendo en la calle en Estados Unidos. En Europa 27 millones en el umbral de la pobreza. Millones de personas entran cada año en Estados Unidos para trabajar, y decenas de millones de personas intentan
intentan entrar y no lo consiguen porque hay fronteras. Qué curioso, vaya, ¿qué pasa? ¿Que la gente es estúpida y va a Estados Unidos para pegarse un tiro en el pie? Los 50 millones de los que hablas, de pobres, que es la gran cifra que se comenta en todos los medios de comunicación, peca de un pequeñísimo error. Y es que el umbral de la pobreza en Estados Unidos no es el mismo que el umbral de la pobreza en España. El umbral de la pobreza en España es aquellas personas que ganan menos de 650 euros al mes. ¿Sabes cuál es el umbral de la pobreza en Estados Unidos? Gente que gana menos de 1.200. Bueno, no es lo mismo. El dato son 20 segundos. El dato es otro. El dato es que en Estados Unidos hay más de 50 millones de personas que no tienen acceso a ninguna prestación sanitaria. No es cierto. Hay seguridad social. Es otro gran mito. No es cierto. Es que no es cierto. Es un gran mito. Eso no es un mito. Es un mito. Te voy a dar un dato simplemente. No hay seguridad social en Estados Unidos. No hay seguridad social. En 1979, en Estados Unidos, el 1% más rico disponía del 7,7% a tarta. Hoy dispone del 17,1%. Todos son más ricos. Bueno, vamos a ver. Yo no soy un liberal, soy un socialista. Y por tanto mi prioridad no es sin más la liberalización de los servicios y de la circulación de mercancías. Es la protección de las personas, pero eso no te desvincula de una teoría económica que pueda ser efectiva en la práctica. No puedes sencillamente de manera ucrónica desvincularte de las realidades económicas. Y esto significa que tienes que renunciar a los relatos monocausales. Pensar que toda la historia de la Unión Europea es el precipitado de una conspiración de los capitales financieros y las multinacionales para acabar con los ciudadanos y con los trabajadores es sencillamente engañarse, si es que no quieres engañar a los demás. No, hay un concurso de fuerzas. Las clases populares han estado representadas a través de partidos trabajadores y de partidos laboristas y partidos socialistas, y los sindicatos de clases se han comprometido en la construcción europea y han llegado a acuerdos como agentes sociales con los empleadores. Sucede, sin embargo, que en un proceso que no nació en la Unión Europea, sino que la sobrepasa, pero que la Unión Europea no puede ignorar, se ha producido la financiarización de la economía global, en modo que el capital financiero ha llegado a convertirse en el enemigo del capital productivo. La contradicción esencial ya no es la que tú señalaste en tu primera intervención, la que enfrenta al capital y al trabajo. No, eso era cuando Marx. La contradicción esencial es la que enfrenta ahora al capital financiero con el capital productivo, porque el capital financiero estrangula al capital productivo. El capital financiero hace imposible la vida al capital productivo y consiguientemente hace imposible la actividad productiva, porque renta muchísimo más el movimiento de capital que el trabajo y que la producción de bienes y servicios, y por tanto que el mejoramiento de las condiciones materiales de la existencia. Este es un problema que hay que acometer desde por supuesto una teoría económica alternativa, que es lo que los socialistas intentamos construir. Denunciamos los defectos congénitos del euro, queremos cambiar el papel del Banco Central Europeo, queremos mutualizar la deuda, queremos una reforma fiscal europea, queremos una armonización fiscal que impida el dumping fiscal, de lo que es un ejemplo obsceno, el caso irlandés, pero no es el único, Luxemburgo, Austria también tienen beneficios fiscales que resultan absolutamente intolerables de nuestros valores. Pero además de eso hay que introducir progresividad fiscal en los Estados miembros para relanzar el Estado social. Todo esto permite un funcionamiento de las instituciones que sea compatible con el libre comercio, de modo que la respuesta no es sencillamente decir, oye, barreras. Ahora, eso sí, esto tampoco te desarma frente al impacto negativo que un tratado que no haya sido escrutado de manera muy rigurosa pueda tener sobre el medio ambiente, pueda tener sobre los derechos sociales de los trabajadores europeos, o pueda tener, insisto, sobre la garantía de la confidencialidad de las comunicaciones de los europeos. Llegamos al final del programa, volvemos a la regla del minuto, un minuto de conclusiones para cada uno. Empieza contigo, Pedro. Sí, pues nada, está claro que para nuestro país el desastre que ha ocasionado la Unión Europea se va a multiplicar y va a cambiar cualitativamente si se llega a aprobar este acuerdo, ¿vale? Será una dosis acentuada de neoliberalismo, con la agravante, como digo, de que ya no serán pérdida de soberanía la que hemos hecho a través de todo el proceso de integración europea, sino que serán las multinacionales las que dispondrán y mandarán de nuestra vida absolutamente, con una supeditación de los Estados que, desde luego, desde el punto de vista democrático, de los que sentimos que eso es que los ciudadanos somos los poseedores de la democracia, del poder real en nuestro país, nos da vergüenza. Y nos da más vergüenza todavía que los gobernantes de este país, en particular el PP y el PSOE, no hayan planteado este tema, no lo tengan planteado ante la sociedad. Ricardo, tu minuto. Pues el Tratado de Libre Comercio, que era el tema que nos ocupaba, va a suponer continuar en el camino que lleva la Unión Europea desde hace ya muchísimos años, en contra de la mayoría de los europeos, en contra de la mayoría de la gente que cada vez es más pobre y que cada vez padece más un reparto de la riqueza cada vez más desigual. Va a profundizar en esa línea, va a hacer que los trabajadores tengan una presión sobre sus condiciones laborales, sobre sus salarios a la baja, va a ocasionar que el medio ambiente padezca por la desregulación que se va a imponer, va a ocasionar una serie de
problemas que nos van a llevar a una situación, ya se ha ejemplificado antes, como se padece en otros países, en los ejemplos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México, y nos va a llevar a una situación que no es la ideal, que no es la Europa que nos gustaría construir, que no es una Europa que incida en la defensa de lo que hemos construido sobre los derechos sociales, sobre los derechos laborales, sobre los derechos de las personas, sobre una calidad de vida que vamos a perder en definitiva los europeos. Gracias, Ricardo. Manuel, tu minuto. Por desgracia, vuestro discurso denota algo preocupante, que es el miedo a la libertad. Yo no tengo ningún miedo a la libertad y además peca de varias falacias. Una de ellas, nos van a gobernar las multinacionales. Las grandes empresas, las multinacionales, no nos gobiernan, nos sirven a los consumidores. Google, a mí no me obliga Google a utilizar su servicio. Ningún directivo de Microsoft me obliga a instalar Windows. Ningún empresario me pone una pistola en la cabeza para comprar sus productos. Los que nos gobiernan son los políticos, son los estados, que son los que ejercen el monopolio de la violencia. Segunda gran falacia, la desregulación. Pero hombre, por favor, hablar de desregulación si la crisis financiera tiene su origen en la banca. ¿Sabéis que el sistema financiero es el sector más intervenido e hiperregulado del mundo? Bien, por lo tanto, eso es mentira. ¿Cuál es la solución? La solución es simplemente más libertad de comercio. Un último ejemplo, el sudeste asiático antes era pobre, hoy es rico gracias a la globalización. Gracias, Manuel. Concha, tu minuto. Bueno, realmente el problema del tratado pone en manifiesto cosas que veníamos hablando, ¿no? Cómo cuando se habla de comercio se pone por delante el poder corporativo a los derechos de las personas, ¿no? Y pasa por encima de derechos laborales o convenios internacionales de la OIT que, por ejemplo, Estados Unidos no ha firmado, cómo esa convergencia regulatoria puede favorecer la entrada de organismos genéticamente modificados, el tema de fracking, etcétera, etcétera, que ya estamos viendo ciertos elementos que van por ahí, y cómo hay una cosa a la que no hemos entrado que es realmente preocupante, si este tratado va a venir acompañado del mecanismo de resolución de controversias entre inversores y estados, que eso genera bastantes limitaciones a la soberanía de los gobiernos, ¿no? Y parece ser que va a venir acompañado de eso, ¿no? Y se nos presenta este tratado como una solución a la crisis y realmente lo que hace es ahondar en lo mismo, ¿no? Para terminar, una frasecita de Albert Einstein, de nadie sospechoso de nada, que es: no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos, ¿no? Es decir, gracias, Concha. Juan Fernando, tu minuto. Comparto muchas de las preocupaciones que se han puesto de manifiesto sobre este acuerdo de comercio e inversión. La Unión Europea integra más de 500 millones de ciudadanos y Estados Unidos más de 300 millones. Por tanto, no parece razonable esperar que la negociación tenga lugar en una plaza pública de manera permanentemente abierta. Los negociadores informan al Parlamento Europeo y es cierto que hay muchas cuestiones sofisticadas que no resultan de fácil seguimiento, pero al final del camino, claro que sí que tenemos que evaluar su impacto social, su impacto medioambiental y su impacto sobre los derechos fundamentales que más apreciamos. Yo soy un socialista, cuanto me preocupa el modelo social europeo, que insisto, está siendo subvertido y no es una conspiración, no es una mayoría política que debe ser derrotada, ojalá lo fueran las urnas, no lo hemos conseguido esta vez, no lo hemos conseguido. En España ha crecido la izquierda pero ha conseguido derrotar a la derecha, no lo ha conseguido. La derecha sigue siendo mayoritaria y hegemónica en un buen número de países miembros de la Unión Europea y este es un problema principal. Pero esto no nos puede conducir, insisto, a ninguna conclusión equivocada con respecto de lo que está en juego. Aquí tenemos que mantener un modelo social europeo que se distinga por ser solidario, inclusivo, integrador, no lo contrario. Es cierto que la Unión Europea es cada vez más desigual, pero el problema no consiste en pegar una patada al tablero a la Unión Europea, sino en cambiar la política europea. En regla del minuto tengo que cortar. Muy sencillo, esta negociación, este acuerdo forma parte de una orientación, la apertura a cualquier precio, arrasando con todo, que a su vez forma parte de las políticas de ajuste fondomonetaristas, que son a las que subordina la Unión Europea como instrumento para su aplicación. Hay antecedentes, tenemos muchos antecedentes, no es casual la confidencialidad o la ocultación. Ocurrió con aquel nonato acuerdo multilateral de inversiones a partir del año 1995. Y hay que decir una cosa para todos los que nos escuchan: ya se les ha derrotado, se les derrotó en Alemania. En Alemania había la posibilidad de otra coalición para otra política y no se hizo. Se decidió la Großkoalition de nuevo. Y hay que decir una cosa: el problema es que el Parlamento Europeo no es que no sea una cámara representativa digna de tal nombre, es que no podría serlo si no hay detrás la base que constituye realmente los procesos democráticos, que ni se improvisa ni se decreta. Muchísimas gracias, Xavier. Muchísimas gracias a los 6. Hemos vuelto a tener en Fortapache uno de esos debates que pocos se atreven a tener. Les dejaré con una frase de Angela Merkel a propósito del acuerdo transatlántico. Es un gran proyecto por el que merece la pena luchar. Lo conseguiremos. Nos veremos la próxima semana aquí en Fortapache.